Buenas tardes, Iglesia Filadelfia, San José y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Dios los bendiga y aquí estamos para continuar con las reflexiones bíblicas. En esta ocasión tenemos la segunda parte del estudio Cómo mantener la paz. Estamos viendo que estamos viviendo en un mundo sin paz, un mundo en guerra. En el corazón del hombre hay guerra. La palabra del Señor lo dice precisamente, dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los deseos de poder dominar a otros. En la historia de la humanidad ha sido de continuas guerras. Tenemos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Este asesino psicópata Hitler, que asesinó a más de 6 millones de judíos en el holocausto nazi. Eso es una muestra de lo que el anticristo quiere hacer con el pueblo de Israel en el futuro. Las consecuencias de la guerra son graves. Siempre han habido muerte, destrucción, hambre, enfermedades, plagas, como la actual pandemia mundial que estamos viviendo del COVID-19. Colombia y su guerra permanente por más de 50 años, que no deja avanzar al país, sino que trae atraso y pobreza. Pero las buenas noticias es que Dios es un Dios de paz y Dios está en control de todas las cosas. Jesús nuestro Señor le dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. En Juan 14:27. Nunca tendremos la paz verdadera de Dios si antes no tengo la paz con Dios. Recibir al Señor Jesucristo es hacer la paz con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. De manera que estábamos viendo en el anterior estudio, haciendo un breve resumen, 4 secretos para mantener la paz. Estamos basándonos en el Salmo 37, de los versículos 1 al 9. Vimos que hay 2 actitudes negativas y 4 positivas. Entonces necesitamos despojarnos de 2 actitudes negativas, como lo dice en los versículos 1 y 2 y 8 y 9 del Salmo 37. Dice la palabra del Señor: no te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Entonces, 2 actitudes negativas que necesitamos sacar de nuestra vida. Necesitamos despojarnos, no alterarnos. Dice: no te alteres. Alterarse quiere decir quitarnos nuestra paz, inquietarnos, impacientarnos, caer en ira y enojo. Dice en los versículos 8 y 9: desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. Un día todos los malvados serán destruidos, pero si esperas en el Señor, heredarás la tierra. O sea que estas actitudes generalmente vienen por causa de los malvados, dice la palabra. O sea, en este caso quiere decir los incrédulos, que no tienen a Dios, no tienen el temor de Dios. Pero también nos advierte el Señor: ni sientas envidia de esa gente, como el pueblo de Israel, que sintió envidia al ver a los impíos prosperar, a los que no temían a Dios. Entonces necesitamos reconocer quiénes somos.
¿Y qué poseemos como hijos de Dios? Necesitamos ser conscientes de nuestra verdadera identidad cristiana, lo que hemos adquirido al recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Primera de Pedro dice así, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en Apocalipsis dice, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1:6. Recordando los dos primeros secretos, ya entrando, 4 secretos. Son 2 actitudes negativas y 4 positivas. Los 2 primeros secretos que vimos en el anterior estudio, para cómo mantener la paz. El primero decía, confía en Dios, en el versículo 3 del Salmo 37. Necesitamos entonces, ese confiar en Dios es tener fe en Dios. Confianza, ahí contiene la palabra fe. Para confiar en una persona se requiere conocimiento de él o de ella, amistad, relacionarse, negociar, construir amistad, construir nexos. En el plano espiritual, conocer a Dios, tener amistad, comunión con Él, tener una relación personal con Él, a través del Señor Jesucristo, el único camino para tener paz y una relación personal con Dios. En el segundo, dice también el segundo secreto, disfruta la presencia de Dios. Está en el versículo 4. Disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. En la versión Reina Valera dice, deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es un gran privilegio, no es un castigo. Lo veíamos en el anterior estudio. No es una penitencia. Es una relación, no es religión. En 2 de Crónicas 7:14 dice la palabra del Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Se requiere, para tener relación con el Señor y para deleitarnos, para disfrutar de la presencia del Señor, se requiere práctica, se requiere formar el hábito, disciplinarnos en la búsqueda de la presencia de Dios. Es un aprendizaje, es como el atleta, el deportista, que necesita ejercitarse, necesita tener una alimentación especial, abstenerse de muchas cosas. Es necesaria la paciencia, tiempo, procesos. Pero si primero nos deleitamos en Él, Él nos concederá las peticiones del corazón. Entonces, para hacer lo malo, el pecado no se requiere aprender, eso ya lo traemos aprendido. Pero para hacer lo bueno necesitamos practicar, necesitamos aprender. Necesitamos entonces, para aprender a conocer al Señor, necesitamos conocer su palabra, meditar en ella. Como el Señor le dijo a Josué, nunca se aparte de tus labios este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estoy disfrutando de la presencia del Señor, estoy viviendo, obedeciendo su palabra. Una verdad muy grande es, si yo no me deleito en la presencia de Dios, si yo no obedezco su palabra, si no conozco sus mandamientos, nunca podré ser prosperado. Pero lo contrario es también realidad. Cuando obedezco al Señor, cuando lo amo, cuando anhelo su presencia, Dios no se tarda en prosperarnos.
Vamos a entrar entonces a los dos secretos finales para mantener la paz. El tercer secreto se encuentra en los versículos 5 y 6 del mismo Salmo 37. Dice así: pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. El tercer secreto: pon tu camino en las manos del Señor. La versión Reina Valera dice: encomienda a Jehová tu camino. Esta palabra, encomendar, viene del hebreo galal, que significa entregar con confianza algo valioso. Es permitirle al Señor que dirija mi vida. Es dejar en las manos de Dios todos mis asuntos, mis sueños, anhelos, mis proyectos, mis metas, mis logros, mis títulos. Como el apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo se negó a sí mismo. Él renunció a todos sus títulos, siendo un hombre de mucha preparación, estudiado a los pies de Gamaliel. Él llegó a decir: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Renunció a todos sus títulos, a toda su vida pasada, y inició una nueva vida con Cristo. Y fue un gran siervo de Dios, un hombre, un apóstol de Dios. Entonces, todo viene de Dios, todo lo que poseo, no somos dueños de nada. Todo lo que poseo, mi familia, los dones, los talentos que Él me ha dado, todo le pertenece a Él. En Jeremías 10:23 dice: nadie es dueño de su vida, ni nadie puede por sí mismo ordenar sus pasos. También debo dejar en las manos de Dios las preocupaciones, los problemas y dificultades, el afán y la ansiedad, los temores y el miedo. Dice así en Mateo 6:25, la palabra del Señor, refiriéndose al afán y la ansiedad. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y el versículo 31 al 34. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Entonces, debo dejar en las manos de Dios las preocupaciones, los problemas y las dificultades, el afán y la ansiedad, los temores y el miedo. Y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que Dios sabe que necesitamos, Él nos las dará por añadidura. Tenemos que las estadísticas que han hecho en varias naciones, en Estados Unidos y en varios países de Europa, hablan de enfermedades psicosomáticas, como la depresión, los trastornos bipolares, trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, enfermedades ya que a nivel físico, hipertensión, úlcera gástrica, diabetes, enfermedades nerviosas, adicciones al alcohol, a las drogas, a la marihuana, etcétera, etcétera. Un alto porcentaje, más del 10% de la población contrae algunas de estas enfermedades y aún la muerte por el estrés y la depresión nerviosa. Pero Dios nos dice en su palabra, en el Salmo 37:5, pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Y en Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El cuarto secreto para mantener la paz
Dice así en el Salmo 37, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. El versículo 7 al 9. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Dios nos insiste en no alterarnos, vuelve y nos repite. No se dejen quitar la paz, no se dejen inquietar, no se dejen impacientar, no caigan en ira y en enojo, ni en resentimientos ni amarguras. Una de las dos actitudes negativas que debemos desechar, como lo decíamos al principio. Vivimos en tiempos tan corruptos que la gente prudente prefiere callar, dice el profeta Amós en el capítulo 5, versículo 13. Por ejemplo, lo que vemos a diario que sucede en Colombia y el mundo, lo que nos dicen las noticias, el internet, las redes sociales. Generalmente, nosotros nos cargamos y nos afligimos y perdemos la paz cuando vemos tantas noticias desastrosas y cómo hay una sociedad corrupta a nuestro alrededor. Necesitamos aprender a callar, aprender a tener paz, a confiar en Dios. Tenemos el ejemplo de Job. Job fue un hombre que pasó la prueba que Dios le puso. A pesar de todo lo que había pasado, terribles sufrimientos, sin entender la razón de su situación, Job no blasfemó ni maldijo a Dios, aun cuando Satanás esperaba que lo hiciera, y para eso usó hasta la esposa de Job, incitándolo a que abandonara su fe y maldijera al Señor. A pesar de la dura prueba y la presión de sus amigos, Job se aferró a su fe en Dios, en ese Dios justo, aun cuando todas sus circunstancias parecían decir lo contrario. Al fin Job obtuvo lo que tanto demandaba de Dios. Él anhelaba una respuesta de Dios, pero Dios le dio esa respuesta, pero no como Job la esperaba. Dios le preguntó, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Y Job entonces respondió a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. En el Salmo 37, volviendo a retomar nuevamente, en el versículo 7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. La conclusión que tenemos ahora dice, no hay paz verdadera sin Dios. El Señor Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. La verdadera paz viene por la fe. Solo se consigue a través del Señor Jesucristo, el príncipe de paz. Es el fruto del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Es posible tener paz si confío toda mi vida al dador de la vida. Entonces podré disfrutar, deleitarme en su presencia, y así Él me concederá las peticiones de mi corazón. Puedo vencer mis temores y lograr los propósitos de Dios para mi vida, porque en Cristo todo es posible. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor y a darle gracias por su palabra. Gracias por la paz que Él nos ha dejado. Gracias verdaderamente porque en Cristo podemos tener paz. Vamos a decirle al Señor, Señor, Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la paz que nos has dado en el Señor Jesucristo, por la fe que tú has puesto en nuestro corazón por el Espíritu Santo, viviendo dentro de nosotros. Pero te rogamos, Señor, en esta hora, por los que no tienen paz. Mira, Señor, cuánta tristeza, cuánta angustia hay en las gentes a nuestro alrededor, que están cautivos, Señor, por la falta de paz. Están cautivos en el odio, en la amargura, en el resentimiento, en la intranquilidad, en la envidia.
es decir, en el pecado, apartados de ti, Señor. Tú dijiste, Señor, que tenías compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. Por eso, ahora hacemos esa invitación a recibir al Señor Jesucristo, a todo aquel que no tiene paz, que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón y que está desesperado, angustiado, cautivo por las cadenas del pecado. Vamos a guiarlo en una oración, a decirle: Señor Jesús, hoy te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador personal. Reconozco que tú eres el príncipe de paz, que tú pagaste el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario y que viniste para darnos vida y vida abundante. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres ese príncipe de paz. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima oportunidad.